Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo podcast o un nuevo video en donde voy a continuar con la segunda parte de la lectura del libro El poder está en ti de Thomas Henry Hamblin. Voy a comenzar a partir del capítulo que se llama El secreto de la abundancia. Muy bien, vamos a comenzar. Que la vida externa es un reflejo de la vida del pensamiento es una verdad metafísica. A nuestra existencia le afectan nuestros hábitos de pensar y nuestra actitud mental de dos maneras. En primer lugar, todas nuestras acciones están influidas inconscientemente por nuestros pensamientos, contribuyendo así a atraer a la manifestación o a atraer hacia nosotros el medio ambiente que corresponda a nuestros pensamientos. En segundo lugar, ejercemos o emitimos una influencia silenciosa e invisible que sin duda alguna afecta a otras personas. Estas probablemente no se dan cuenta de ello, pero tal influencia silenciosa las repele o las atrae. Por lo tanto, si nuestros pensamientos y nuestra actitud mental son de tipo equivocado, no solo afectamos a nuestras propias acciones en un sentido que nos perjudica, sino que también ejercemos una influencia silenciosa que contribuye a repeler a la clase de amigos, oportunidades, éxito y demás cosas que queremos. Lo inverso es igualmente verdad. Con pensamientos de rectitud y una actitud mental correcta, atraemos naturalmente hacia nosotros todo el bien de que es capaz nuestra vida presente. La Biblia nos dice que según el hombre piensa en su corazón, así es él. Es igualmente verdad decir que según el hombre sea, así piensa. Y según piensa, así hace que sean su vida y circunstancias externas. Entonces, según sea el hombre, así será su medio ambiente. Esto podrá parecer algo metafísico, pero en realidad es muy sencillo, y de ello encontramos pruebas a cada paso. Tomad a un hombre de los barrios bajos y ponedlo en un ambiente refinado y observad lo que ocurre. Muy pronto veréis que o bien se vuelve al barrio bajo o convierte su nueva casa en una vivienda de aquel carácter. Tomad, en cambio, un hombre de tipo refinado y ponedlo en un barrio bajo, y veréis que poco tarda en abandonar el barrio o cambiar su morada de miseria convirtiéndola en una habitación de ambiente refinado. Poned a una mujer sucia en una mansión y la convertirá en una posilga, pero si ponéis a una mujer del más elevado refinamiento en una choza, la hará digna para recibir a la realeza. Decididamente, antes de que pueda cambiar el medio ambiente de una persona, es necesario modificar el modo de ser interno de tal persona. Cuando el hombre cambia en su modo de ser interno y se llena de nuevas ambiciones, ideales y esperanzas, con el transcurso del tiempo se eleva por encima del ambiente sórdido y atrae hacia sí el ambiente que corresponda a su nuevo estado mental. Sería inútil asear la casa de la mujer sucia, porque pronto la convertiría en una posilga otra vez. Pero si se puede inculcar en su mente el ideal de pulcritud, limpieza, aseo y orden, no se sentirá satisfecha hasta que su medio ambiente corresponda, por lo menos en cierta medida, a su ideal o imagen mental. Con frecuencia, los fracasos en la vida del hombre y sus desarmonías y pobreza, sean relativos o reales, son símbolos externos de su debilidad de carácter. Podrá tener mucha habilidad, pero le puede faltar aplicación, constancia, y por esto fracasa en todas sus empresas, al extremo de que pueda llegar a ser mantenido por su esposa e hijos. Él asegurará que sus circunstancias se deben a su mala suerte, pero la causa real de su fracaso radica en su carácter, mejor dicho, en la falta de carácter. Por lo tanto, si la pobreza y los trastornos de un hombre o sus dificultades financieras son debidos a debilidad de carácter que se manifiesta en su trabajo y en su trato con los demás, en forma de ineficiencia, mal servicio y falta de criterio, se deduce que es él
quien ha de cambiar si quiere que sus circunstancias se transformen para alcanzar un estado mejor. La dificultad, cuando de personas fracasadas se trata, está en conseguir que se den cuenta y reconozcan que ellos mismos son la causa de todas sus contrariedades. Hay que decir, sin embargo, que hasta que sean conscientes de ello, su caso no tiene remedio y es imposible ayudarlos. Pero cuando reconocen que la falta está en ellos, se les puede enseñar que hay cura para sus males y manera de sobreponerse a sus dificultades, procurando mejorarse a sí mismos. Que busquen las fallas ocultas y que corrijan las partes débiles de su carácter, tales como la falta de entereza, de determinación, de constancia, de persistencia, de paciencia, de probidad o de decisión, que son las causas de sus contrariedades, y hallarán que sus circunstancias mejorarán gradualmente. Todo viene de dentro, primero dentro y luego fuera. Tal es la ley. Por lo tanto, el camino siempre ha de tener lugar en el interior. Profundizando más en la cuestión y haciendo más metafísicos, hemos de advertir que la causa de toda manifestación es la mente. Ya hemos visto que el carácter y la mente de un hombre se reflejan en sus circunstancias. Consideremos por un momento la mente infinita. El entero universo, que es ciertamente de extensión infinita, tiene su origen en la mente divina y está contenido en la mente infinita. Exactamente de la misma manera que cualquiera de nosotros puede retener una imagen en su propia mente. El universo de Dios, tal como lo imagina la mente divina, es perfecto. Lo vemos como si fuese imperfecto, porque solo recibimos una percepción sensorial finita de lo que es perfecto e infinito, y formamos de ella una imagen en nuestra mente que ha de ser necesariamente imperfecta y limitada, y luego la proyectamos hacia afuera, y en nuestra ignorancia creemos que es real. Pero el universo, tal como lo imagina la mente divina y tal cual es en realidad, es infinito y perfecto. No hay pobreza o necesidad en un universo que es infinitamente perfecto, pleno y completo en la mente divina. La pobreza y la necesidad se originan en la mente del hombre, no tienen cabida en la mente de Dios. En una obra elemental como esta, no podemos profundizar más en esta cuestión tan extremadamente fascinadora. Bastará que digamos aquí que la única realidad es la infinita perfección y plenitud. Por lo tanto, no puede haber falta o necesidad de especie alguna en realidad. La manifiesta necesidad y la pobreza que vemos alrededor de nosotros son producto de la mente humana. Los que viven en la conciencia de su pobreza y necesidad van por la vida arrastrando las cadenas que los imposibilitan y nunca pueden escapar de la pobreza, pues ésta los sigue como su sombra. Pero en realidad es una sombra o reflejo en la vida externa de su estado interno y de su actitud mental. Por otra parte, a quienes viven en la conciencia de holgura, no les preocupa el aprovisionamiento, sus circunstancias reflejan el tipo de su mente y su actitud mental. No queremos decir que sean precisamente lo que se llama ricos. Muchos prefieren vivir al día y hay gran número de personas que no tienen ningún deseo de poseer riquezas, sino que no tienen que preocuparse de su aprovisionamiento, porque sus necesidades siempre están suficientemente cubiertas. Muchos de nuestros lectores considerarán la posesión de riqueza como una iniquidad. Personalmente no vemos cómo la podemos evitar del todo en la época actual. El capital es necesario para el desarrollo de los negocios y de las empresas industriales, pero en cuanto a la acumulación de riquezas, creemos ciertamente que es imprudente e innecesaria. Nada hay más funesto para la vida espiritual que la riqueza. Siempre hay esperanza para el borracho o la ramera, pero es de lo más difícil, aunque no imposible, por supuesto,
que uno cargado de riquezas entre en el reino de los cielos. Algunos pueden hacerlo, pero es porque no dan a su riqueza importancia alguna y se consideran ellos mismos solo como administradores temporales. El atesoramiento es tan innecesario como la pobreza. Ambos están basados en un error fundamental. Este error consiste en creer que todo proveimiento, por ser material, ha de tener necesariamente una fuente material, en creer que su cantidad es limitada y por consiguiente que se ha de acumular y defender. La verdad es, naturalmente, que la fuente de provisión es espiritual y por ende sin límite. Por consiguiente, quien se convenza de esta verdad no alberga pensamientos de pobreza o de necesidad, y claro está, no le teme. Por otra parte, tampoco tiene incentivo alguno para atesorar o arrebatar riquezas, porque ¿qué utilidad tiene la riqueza para quien tiene su provisión asegurada para siempre? Todos cuantos alcanzan esta verdad referente al atesoramiento desprecian la riqueza o la retienen sin gran apego, sin sentir ya ningún deseo de poseerla. ¿Por qué han de sentir tal deseo? La gente ansía riquezas porque le teme a la pobreza con temor mortal y anhela la riqueza porque cree que tal posesión desvanecerá sus temores. Pero cuando conocen la verdad, saben que sus demandas serán siempre satisfechas. En consecuencia, ya no ambicionarán la riqueza por más tiempo, librándose así de las inquietudes y responsabilidades que implica. La riqueza es tan anormal como la pobreza. Nuestro Señor nos enseñó esto prácticamente eligiendo ser pobre, pero no en la indigencia. En su enseñanza en el Sermón de la Montaña, lo que Jesús prometió fue un sustento adecuado, pero no riquezas, a quienes tuviesen suficiente fe en su Padre Celestial. Muchos llevan una vida sin inquietudes y de total dependencia de su fuente espiritual. Nunca llegan a ser ricos, pero tienen cubiertas todas sus necesidades. Algo les llega siempre a tiempo para hacer frente a sus demandas. Tal vida requiere una fe muy viva y profunda, pero sus resultados son tan ciertos como el calor del sol. La comprensión de la verdad referente al sustento es una base necesaria para la fe, sin la cual la vida sin inquietudes es imposible. Es preciso conocer tal total falsedad e irrealidad de la pobreza y de la necesidad antes de que podamos confiar en la providencia divina o en la actuación de la ley espiritual, a la vez que mental. Es necesario saber que el universo es espiritual, que Dios es espíritu, en quien vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, siendo como somos una parte muy pequeña, pero sin embargo una parte del todo. Nuestras necesidades a través de las edades tienen que ser satisfechas. El proveimiento suficiente para todas nuestras necesidades es la realidad. La pobreza y la necesidad son consecuencias de la falta de fe, del temor, de la ignorancia, de la debilidad de carácter. Tienen su origen en la mente humana y son lo irreal, lo negativo, que no tiene permanencia o realidad. Una vez que hayamos aprendido la verdad, es necesario vivir con conciencia de ella y pensar, actuar y alabar a Dios como si la abundancia ya fuera nuestra. No gastar más dinero del que disponemos, no incurrir en deudas, sino vivir mentalmente en un ambiente de abundancia. Hemos de recordar que el cambio de conciencia se tiene que efectuar y establecer firmemente antes de que sus efectos puedan manifestarse en la vida externa. Alcanzar la conciencia más elevada, en la que conocemos y comprendemos la verdad, es decir, que la fuente de toda provisión es el Espíritu, que la divina fuente es inagotable, no es fácil, aunque para algunos resulta menos difícil que para otros. Existe una actividad mental y una actitud siempre vigilante
Requiere persistencia y perseverancia en pensar rectamente, y no obstante, es perfectamente posible para quienes obran con empeño. Viviendo la conciencia de la suficiencia de Dios y ejerciendo una fe positiva, se afecta a la vida, debido principalmente al cambio consciente e inconsciente en la acción. Después de haber considerado la cuestión del proveimiento en su aspecto esotérico o interno, vamos a tratar más ampliamente del aspecto externo o práctico, el cual es tan importante como el primero. La enseñanza de este capítulo no tiene que disuadir a nadie de sus hábitos de economía, muy lejos de ello. Después de que Cristo hubo alimentado a 5.000, se recogieron las sobras, a fin de que nada se desperdiciara. Esto está de acuerdo con la ley universal. Hay una ley de economía que rige tanto en el mundo mental natural como en el espiritual. Superficialmente, la naturaleza parece ser muy derrochadora y pródiga, pero en realidad nunca desperdicia nada. Por lo tanto, la acción de los discípulos de Jesús estaba de acuerdo con la ley universal. ¿Qué lección para nosotros? Ser cuidadosos y ahorrativos es señal de superioridad tanto mental como de carácter. El desperdicio del pobre es bien notorio. Los que gozan de buena posición son mucho más cuidadosos y conservadores que los muy pobres. Hay excepciones, es cierto, pero la regla es que quien es incapaz de ahorrar no posee los elementos necesarios para alcanzar éxito en la vida. Su incapacidad para privarse de ciertas cosas denota debilidad de carácter y carencia de propósito, lo cual hace imposible el éxito. Dos hombres, a quienes conocimos íntimamente, supieron hacer fortuna con un capital de 5 libras, unos 7 euros, que ahorraron de un salario muy pequeño. Los comienzos son siempre la parte más difícil. Si uno es capaz de vencer las dificultades preliminares, es que carece del firme propósito de sostener en la batalla de la vida. En cambio, una vez que se han vencido las dificultades iniciales, no es difícil dirigir la nave a las corrientes de la prosperidad. En cuanto uno se convence de que hay abundancia ilimitada, de la que todos podemos participar, una vez que se aprende a vivir en la conciencia de tal abundancia y al mismo tiempo se vive dentro de los ingresos presentes y se ejecuta el trabajo tan bien como es posible hacerlo, se ha entrado en el camino de la abundancia. Quien comprende y cree realmente que hay abundancia y lo suficiente para él pone en acción una ley poderosa que le atraerá con toda seguridad, más tarde o más temprano, la oportunidad que necesita. Sin embargo, muchos malogran sus esperanzas por no saber que por un tiempo han de vivir una especie de doble vida. En su conciencia han de ser opulentos, pero cuidadosos y económicos en la práctica. Llegará el momento en que sus medios aumentarán en gran medida. Entonces, si son juiciosos, vivirán con una parte de sus ingresos en lugar de gastarlo todo. Esto les dará un gran amplio margen para fines caritativos, para aprovechar nuevas oportunidades y para extenderse. Muchos hombres de negocios tienen que dejar escapar oportunidades excelentes solo porque han ahorrado poco o nada debido al despilfarro en su vida privada. Otros, por la misma causa, tienen que dar participación a otras personas en sus empresas, las cuales, además de tomar una buena parte de los beneficios, pueden llegar a ser un serio obstáculo e impedimento en otros sentidos. Aunque en esencia la fuente de la abundancia es espiritual, llega a nosotros por causas materiales, y para participar de ella es necesario ganarlo. Tenemos que dar algo a cambio de lo que obtenemos de la vida. Hemos de dar para que podamos recibir, y ha de ser algo que el mundo quiera o necesite. El secreto es, por lo tanto,
comprender que existe abundancia ilimitada y vivir en la conciencia de ello, tan completamente como si no existieran causas materiales, y al mismo tiempo trabajar con tanto ahínco y ser tan cuidadosos como si no hubiera tal proveimiento espiritual. A la vez, hemos de dar al mundo algo que necesite o servir en algo útil, bajo el lema de la honradez, la probidad y la justicia en todos nuestros actos. Es absurdo pretender la abundancia sin esfuerzo, pues ésta se ha de ganar con el servicio inteligente y leal. Al ser el autor un hombre de negocios retirado, que empezó la vida con nada, ni siquiera buena salud, ha considerado este asunto desde el punto de vista de un hombre de negocios. El principio se aplica, sin embargo, a todos los medios de vida, por lo tanto, cada lector puede adaptar la enseñanza de esta lección a sus propias circunstancias. Capítulo 8. Poderes y limitaciones de la mente subconsciente. La mente subconsciente es la mente de la naturaleza. Posee poderes e inteligencia extraordinarios, pero no inspiración. Es instintiva, es animal, es natural, pues nada hay divino en ella, es de la tierra, del plano físico. Se puede describir como el conjunto de las fuerzas internas de la naturaleza residentes en nuestro cuerpo. Hasta aquí hemos dicho casi todo lo que hay que decir acerca del subconsciente. No obstante, esta es la mente de la cual algunos han hecho un verdadero Dios. La mente subconsciente, guiada continuo, resulta un buen amigo, que reduce a hábitos todos los pensamientos y acciones repetidos, hábitos que con el tiempo se arraigan y vienen a formar parte de la vida misma. De manera que mediante el deliberado recto pensar y con deliberadas rectas acciones podemos adquirir buenos hábitos que con el transcurso del tiempo serán prácticamente automáticos. Esto naturalmente desarrolla el carácter, lo cual a su vez influye en la vida. Vemos pues lo importante que es el correcto empleo de este servidor dócil y leal. No es ningún Dios, no tiene inspiración, pero es un servidor muy útil, como vamos a ver. La mayoría de nuestras acciones o movimientos los hacemos subconscientemente. La razón que la práctica perfeccione es que la mente subconsciente aprende a hacer la labor y al hacerlo así nos la quita de las manos. Qué difícil es aprender a conducir un automóvil. Qué cuidado ponemos al principio para ponerlo en marcha, dar la velocidad adecuada al motor y hacer el cambio silenciosamente. Sin embargo, después de alguna práctica, todo el proceso es ejecutado subconscientemente. Lo mismo sucede con el aprendizaje para tocar el piano. Algunos ejecutantes pueden tocar mejor que otros la música clásica más difícil, sin esfuerzo consciente para recordarla. Tan pronto como tratan de recordarla, se les olvida toda la pieza. Pero si simplemente se confían en el subconsciente, que nunca olvida, pueden seguir tocando sin vacilación. El autor y su mente consciente no hacen gran cosa mientras escriben este libro. Forjamos los pensamientos y tenemos algo que ver con la formación de las frases, pero la mente subconsciente es la que escribe. Si tuviésemos que pensar cada letra, cada palabra, la tarea sería agotadora y quedaríamos medio muertos de fatiga. La utilidad de la mente subconsciente es todavía más significativa, pues ejecuta la mayor parte de nuestro pensar y se le puede enseñar a hacer mucho más. Si tuviéramos que desarrollar laboriosamente nuestros pensamientos de acuerdo con las leyes de la lógica, la vida se nos haría insoportable. Pero la realidad es que la mente subconsciente es la que se encarga de la mayor parte de nuestro pensar, y si le damos oportunidad lo hará de una manera en extremo cuidadosa, conforme estrictamente a las leyes de la lógica y sin la menor fatiga. Cuanto más ejercitamos el subconsciente para desarrollar nuestro pensamiento ordinario,
tanto menos nos cansamos. La fatiga es desconocida para la mente subconsciente, por lo tanto, nunca podremos extenuarla o darle demasiado trabajo. Podremos hacer que la mente subconsciente realice cada vez más trabajo si le fijamos una cierta labor definida. Quien haya aprendido a controlar su pensamiento y a evitar discurrir sobre una cuestión considerándola en todos sus aspectos para luego desecharla de su mente consciente, puede acrecentar su eficacia en un 100% y reducir la fatiga mental a la insignificancia. Esto se debe a que en lugar de desarrollar laboriosamente sus problemas, cavilando sobre ellos y dándole vueltas en su cabeza, simplemente los entrega al subconsciente para que sean resueltos por una mente experta que trabaja de manera incesante, con gran rapidez y extremada precisión y sin ningún esfuerzo. Es necesario, sin embargo, dar a la mente subconsciente toda la información disponible, pues no posee inspiración ni sabiduría sobrehumana, sino que actúa lógicamente, de acuerdo con los hechos que se le facilitan. Esta grande, natural, infatigablemente inferior, como se la ha llamado, es también capaz de desempeñar trabajos más útiles aún. El escritor, el orador o el predicador pueden recoger notas e ideas sobre su artículo, libro, discurso o sermón y enviarlas a su mente subconsciente con instrucciones de que sean puestas en adecuado orden y estructura. Cuando ha llegado el momento de ponerse a escribir o de preparar el guión del discurso o el sermón, se encuentra con el trabajo hecho, de modo que no tiene más que ponerse a la tarea, sin mayor esfuerzo o fatiga. Similarmente, el hombre de negocios que haya aprendido a utilizar su mente subconsciente de la manera indicada no necesita cavilar y quebrarse la cabeza sobre proyectos para el futuro. Todo lo que ha de hacer es someter los hechos a la gran mente inferior, y todo el planeamiento lo realizará ella, sin esfuerzo y mucho más eficientemente de lo que él lo haría mediante un laborioso pensar consciente. Lo siguiente que ha llegado a nuestro conocimiento es una notable confirmación de la enseñanza de este capítulo. En un número reciente de Collier's Magazine apareció una entrevista con Henry Ford. Hablando de la manera en que los grandes hombres de negocios tratan sus problemas, hizo observar que ellos no gastan mucho tiempo ponderando y cavilando sobre sus planes e ideas, y añadió: se nos ocurre una idea, pensamos sobre ella durante un momento, la dejamos servir por un tiempo y luego la sacamos de la olla. Lo que Henry Ford quiso dar a entender con este símil es precisamente lo que estábamos diciendo, es decir, que la idea o problema se somete a la mente subconsciente, que la desarrolla y la presenta a la mente consciente para su juicio. Es más, un inventor o cualquier técnico que esté construyendo un aparato mecánico puede utilizar la mente subconsciente de la misma manera. Que formule un compendio de todo el problema, que ordene los datos e información disponibles y los someta a su mente subconsciente, y debe estar bien seguro de que si la solución deseada cabe dentro de lo posible, vendrá la respuesta o la idea que necesita. Téngase en cuenta que esto ha de hacerse sin ninguna clase de esfuerzo. Todo lo dicho parecerá, especialmente a algunos lectores, muy maravilloso y traído por los cabellos. Sin embargo, no hay nada de oculto o misterioso en ello. Estamos absolutamente seguros de que no hay ningún gran escritor, político u hombre de negocios que no utilice su mente subconsciente de la manera expresada. Tal vez lo haga sin darse cuenta de ello, pero el proceso es el mismo. Algunos emplean la totalidad de la mente de forma natural. Estos llegan a ser hombres de gran influencia que ocupan cargos de responsabilidad, cuya carga inmensa llevan sin tensión, preocupaciones ni inquietud. La responsabilidad no les pesa
y se sienten serenos y despreocupados, por importante que sea el cargo, y aún cuando se vean ante tareas y dificultades que trastornarían a un individuo corriente. Tales hombres desarrollan sus poderes de atención y de concentración. Cualquiera que ponga empeño en ello puede hacerlo en alto grado. Se esfuerzan con gran tesón en llegar a la raíz del problema y en obtener todos los datos posibles, pero después de esto dejan que su mente subconsciente actúe y les dé la solución. Para unos pocos es algo natural emplear sus mentes subconscientes de manera adecuada, mientras que la mayoría son incapaces de hacerlo. Sin embargo, todos pueden aprender este arte si quieren entrenarse en él. Primero, es necesario aprender a controlar el pensamiento, para ser capaz de aceptar y desechar un problema a voluntad. Una vez que un problema ha pasado a la mente subconsciente para que lo resuelva, se ha de desechar enteramente de la mente consciente. Uno no se ha de preocupar más del problema, ni permitir que los pensamientos giren alrededor de él. Se ha de dejar real y completamente al subconsciente. Segundo, la mente consciente ha de reconocer el mayor cúmulo de detalles e información en relación con el problema, visualizando y ponderando todos los factores en pro y en contra antes de someterlo a la mente subconsciente. Se comprenderá, por lo tanto, que el control del pensamiento es altamente necesario, lo mismo que los poderes de atención y de concentración. Las facultades mencionadas las puede desarrollar todo el que ponga verdadero interés y empeño en ello. Una buena manera de empezar a utilizar la mente subconsciente es tener en ella, en el momento de irse a dormir, el problema que se quiere resolver. Bajo ningún concepto se ha de intentar resolverlo o inquietarse por no tener la solución. Por el contrario, la mente consciente ha de ordenar los hechos principales del caso en todos los aspectos y presentarlos a la mente subconsciente en forma muy parecida a como los presentaría a un abogado. Hecho esto, se debe dejar la cuestión a la mente subconsciente. Es seguro que en muchos casos se hallará a la mañana siguiente la solución sin esfuerzo ni fatiga. Esta es, por supuesto, solo una de las muchas maneras en que la mente subconsciente puede servirnos y en realidad nos sirve cuando hemos aprendido a dominarla. Esta gran fuerza invisible de la naturaleza está siempre en acción. Sea cual fuera el ideal que sustentemos, queda entretejido en nuestras vidas gracias a la infatigable labor de la mente subconsciente. Dirigid vuestra atención únicamente hacia un fin elevado y enfocaréis todas las fuerzas internas invisibles de la naturaleza en su realización. En el transcurso del tiempo cosecharéis lo que hayáis sembrado. Si encauzáis vuestra atención por canales adecuados y la apoyáis con una acción energética y deliberada, vuestro subconsciente os ayudará día y noche, haciendo posible el logro del éxito. Capítulo 9. La mente espiritual o superconsciente. Hemos visto que la mente subconsciente, por maravillosa que sea, es meramente instintiva y carece de inspiración y de lo que llamamos originalidad. Toda inspiración procede de la mente universal, por conducto de la mente superconsciente. Todos los poetas y escritores inspirados reciben su inspiración a través de ella. La mente superior no ha sido reconocida por los psicólogos, pero los buscadores de la verdad espiritual hace tiempo tienen conciencia de ella. Del subconsciente obtenemos el resultado de los hechos y el conocimiento que se le ha suministrado. En cambio, por el superconsciente recibimos la inspiración directa de los planos más elevados. A esta mente superior podríamos también llamarla mente de la iluminación, puesto que los capaces de penetrar en ella se vuelven iluminados en razón de que pueden conocer la verdad y ver las cosas tal cual son, y no como falsamente aparecen a los sentidos.
Esta conciencia en que vivimos está limitada por nuestros 5 sentidos. El universo que vemos alrededor de nosotros es en parte real y en parte ilusión. Un universo real es espiritual e infinito. Lo que percibimos a través de los sentidos no es una concepción limitada, parcial, un fragmento de él. Nuestra concepción limitada y finita del universo es enteramente engañosa y errónea, y mientras nos fiemos al testimonio de los sentidos y de la mente humana, permaneceremos en la oscuridad y en la incertidumbre. Sin embargo, cuando podamos elevarnos al reino del superconsciente, nuestra conciencia se expande, superando a los sentidos y rebosando las limitaciones del plano físico. La mente espiritual, como es natural, es sólo asequible a quienes están más delicadamente en armonía con sus vibraciones más sutiles. Nada que sea digno de poseerse puede tenerse sin esfuerzo, y únicamente tras una prolongada autodisciplina llega a ser posible para el estudiante elevar su conciencia al reino superior y comprender la vida desde el punto de vista de la mente universal. No hay nada místico ni mágico en la utilización de esta mente superior, sino que quien la utiliza se vuelve de mentalidad espiritual. Eso es todo. No tiene que caer en trance ni necesita ser clarividente. Simplemente continúa siendo un individuo sano y normal, con esta sola diferencia. Utiliza la mente más de lo que suele hacerlo el común de los individuos. Quien pueda usar la mente superior desarrolla lo que se ha denominado la cualidad divina de la originalidad. Si alguna vez una persona se ha de elevar por encima del nivel de la mediocridad, tiene que ser mediante inspiración directa de los planos más elevados, por conducto de su mente superconsciente. Si alguna vez una persona ha de concebir alguna idea que haya de enriquecer a la humanidad y añade algo al bienestar común, debe venirle por medio de esta mente superior. Uno que esté armonizado en debida forma se convierte, gracias a la mente superconsciente, en receptor de un conocimiento sobrehumano y de una sabiduría divina. Sabe por conocimiento directo, es sabio por influjo de la sabiduría divina. Puede distinguir entre lo real y lo falso, entre el oro y la escoria. Asimismo, es capaz de percibir y reconocer el recto sendero de la vida, algo totalmente imposible para la mente de los sentidos, y hollarlo. Este sendero lo conducirá a obtener el único éxito verdadero, el bien real de que su vida sea capaz. Permítasenos añadir que toda sabiduría ha de venir de dentro. Aunque libros y la palabra escrita resultan útiles, es el espíritu interno del estudiante el que le da claridad a la palabra y la hace real y verdadera para el buscador de la sabiduría. Quien se dé cuenta de que se haya iluminado internamente por el Espíritu Divino y que sólo éste puede llevarlo al conocimiento de lo real, se halla bien adelantado en el sendero que conduce a la comprensión. La sabiduría de la mente humana conduce siempre al desengaño, porque se apoya en el testimonio de los sentidos, el cual es erróneo. Por consiguiente, las conclusiones han de carecer de sabiduría real. Quien se apoye en las inspiraciones de la sabiduría divina ha de tomar a menudo un rumbo que aparentemente es opuesto a sus mejores intereses. Sin embargo, si obedece a la sabiduría interna, se convencerá de que siempre va guiado acertadamente y luego tendrá motivos para estar devotamente agradecido de haberse dejado guiar por su inspiración. Capítulo 10. La formación del carácter y los buenos hábitos. La formación del carácter es el más importante objetivo de la vida. Se ha dicho que el carácter es lo único que podemos llevarnos cuando partimos de esta vida. Esto es perfectamente cierto. Por tal razón, el objeto de toda religión y todo entrenamiento y desarrollo mental debería ser la formación del carácter. Una religión que no desarrolle el carácter no tiene utilidad alguna. Quienes piensen que pueden aletear por la vida y evitar en lo posible su disciplina,
sin hacer esfuerzo para mejorar su carácter, y los que por pertenecer a cierto credo creen que pueden milagrosamente volverse perfectos por el solo hecho de morir, se engañan. No nos volvemos perfectos, es decir, de carácter fuerte y perfecto, ni adhiriéndonos a un credo ni muriendo, sino desarrollándolo. Dios ayuda a quienes se ayudan, y quienes no están dispuestos a luchar tras mejorar cosas, pierden la gloria y la maravillosa posibilidad de lograrlas. Pero antes de pensar en tan elevadas metas como entrar en el sendero de la perfección y transformarse y modelarse a semejanza de la imagen divina, el hombre corriente ha de desear saber cómo sobreponerse a sus malos hábitos y a la debilidad de carácter que obstaculizan su vida y probablemente minan su salud. La mayoría tienen conciencia de poseer algunos malos hábitos que deberían ser corregidos y debilidad de carácter que debería ser desarraigada. Quizás han luchado contra sus malos hábitos o debilidades durante años, han rogado hasta el cansancio, han hecho innumerables intentos de comenzar una nueva vida, pero todo en vano, pues se hallan tan firmemente atrapados en las redes que les es imposible desprenderse. Muchos renuncian a la lucha y tratan de llevar una especie de doble vida, siendo exteriormente una persona cristiana o justa, pero internamente algo distinto. No obstante, no encuentran satisfacción alguna en esta doble vida, ya que saben que se van deslizando hacia un abismo. Sin embargo, hay una puerta de escape que está abierta para todos. El Uno Infinito ha dotado al hombre de poderes aparentemente ilimitados, poderes que pueden ser utilizados para edificar la vida y el carácter o para destruirlos. Estos poderes son los de la mente subconsciente. Esta mente es un depósito de fuerzas ilimitadas, incansables, y se convierte, si la utilizamos acertadamente, en nuestro mejor amigo, o, si la mal empleamos, en nuestro peor enemigo. Cada vez que cometemos una mala acción, un sorprendente cambio se opera en nuestro sistema nervioso. Se acumula energía en ciertas células, de manera que sea más fácil cometer la mala acción en una ocasión futura. Es igualmente cierto que cada vez que hacemos una buena acción, ocurren cambios similares en sentido opuesto, que también hacen más fácil la repetición de la misma acción en el futuro. Esto explica el tremendo poder del hábito. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso van cambiando, bien para mejor, bien para peor, según sea el carácter de la acción ejecutada. Todavía no hemos comprendido plenamente qué maravillosa aventura es la vida. Se nos han confiado poderes tremendos, y según el buen o mal uso que de ello hagamos, podemos destruirnos o construir nuestro carácter en todo sentido posible. ¡Qué responsabilidad, pero a la vez qué gloriosa oportunidad! Sin embargo, a fin de hallar un remedio a los malos hábitos y a la debilidad de carácter, debemos ir más hondo que las acciones, pues estas son efectos de causas ocultas. La causa de toda acción es el pensamiento, acción en proceso de nacer. Es cierto que poseemos deseos e impulsos primitivos, pero estos se pueden transmutar en acciones nobles y elevadas simplemente con dirigir los pensamientos y la atención a cosas más elevadas y mejores. Por ejemplo, los poderes del sexo se transmutan en poder cerebral si los pensamientos y la atención se transfieren enteramente del sexo a las inquietudes intelectuales. Pero si se consiente que los pensamientos ronden alrededor del sexo o las pasiones, el reino se divide contra sí mismo y el hombre empieza a deslizarse hacia el abismo. La tensión de la vida moderna está llenando nuestros asilos. No obstante, hay quienes pueden trabajar 15 y hasta 18 horas al día sin agotarse, aunque desarrollen una labor cerebral intensamente agotadora, ya que han aprendido a transmutar los poderes inferiores en superiores. Esto no se hace mediante prácticas esotéricas u ocultas, sino obedeciendo al precepto divino de poner nuestro interés
en las cosas de arriba. En otras palabras, en mantener los pensamientos y la atención fijos en las más elevadas y mejores aspiraciones, ambiciones y objetivos. Es imposible corregir los malos hábitos luchando contra ellos, pues cuanto más los combatimos, más fuertes se hacen. El precepto de no resistas al mal es perfectamente aplicable al hábito. El remedio no está en luchar contra el mal o el hábito equivocado, no importa de qué carácter sea, sino en concentrarse en la adquisición de un buen hábito que anule o destierre al malo, o dirigiendo nuestra aspiración a más saludables fines. Sea cual fuera el propósito en que fijemos nuestra atención, sea lo que idealicemos, nuestra mente subconsciente se esfuerza en hacerlo real en nuestra vida. Al luchar contra un hábito, dirigimos al subconsciente hacia él, y esto es fatal. Sin embargo, si volvemos nuestra máxima atención hacia algo enteramente diferente y que sea más elevado y mejor, todos los poderes del subconsciente son dirigidos al logro, en la vida y en el cuerpo, de esa nueva finalidad. Vemos, por consiguiente, que no tenemos que vencer al hábito. Si lo intentamos, nuestra labor será estéril, pues la voluntad humana es impotente ante el poder de la mente subconsciente. Los poderes del subconsciente pueden ser dirigidos por la imaginación, pero no coaccionados por la voluntad. La voluntad se ha de utilizar no para combatir el hábito, sino para elevar y dirigir la atención hacia algo más digno de nosotros. Este es el medio de adquirir nuevos hábitos. Consiste en apartar la atención de la mente subconsciente del mal hábito, a la vez que dirige todos los poderes hacia la creación de uno nuevo y mejor. Al subconsciente no le importa cuál es el hábito, le es indiferente que sea bueno o malo. Es tan complaciente para producir uno bueno como uno malo. Cada uno de nosotros, por consiguiente, tiene el destino en sus propias manos. Podemos, por el control de nuestros pensamientos y de la imaginación, y dirigiendo nuestra atención a mejores cosas, enfocar todos los poderes del subconsciente en la formación de buenos hábitos. En cambio, al consentir que nuestros pensamientos e imágenes mentales graviten sobre cosas indeseables y que nuestra atención se centre en ideales bajos o débiles, adquirimos hábitos de esa misma índole. El poder que produce los hábitos es el mismo en cada caso. Lo importante y vital es la manera como dirigimos este poder. Es muy necesario hacer hincapié en que el pensar recto y el apropiado uso de la imaginación han de ir acompañados de la correspondiente recta acción. Muchos emplean la autosugestión, con lo que esperan destruir los malos hábitos y adquirir otros mejores, pero nunca lo conseguirán sin otra ayuda. La autosugestión es inútil si no va seguida de la acción constructiva. Los jóvenes deberían emplear sus energías en cultivar su intelecto y en los ejercicios físicos. Los de edad madura tendrían que dedicarse a labores intelectuales. Únicamente los estudiantes avanzados son capaces de controlar sus pensamientos a fin de poder dirigir sus fuerzas vitales por medio de la mente. Los menos avanzados, cuando se vean atacados por pensamientos malos o débiles, deben resistirse y hacer algo completamente diferente, y así apartar de su mente el asunto vedado e interesarse en el nuevo objeto de su atención. Es cuestión de dirigir los deseos y las fuerzas vitales por diferentes cauces, dominando los pensamientos y la atención. En esto reside el valor de la verdadera religión, porque proporciona nuevos ideales en la vida y dirige la atención a cuestiones superiores. El que esto escribe comprende que se ha de producir un cambio en el corazón del individuo antes de que pueda aspirar a estas mejores cuestiones. Pero cuando este cambio se realiza, la lucha solamente ha empezado, pues cada uno tiene que salvarse a sí mismo. Al principio, la mayoría encontrará necesario hacer alguna práctica que fije su atención y guíe sus pensamientos
hacia algo completamente distinto del asunto vedado. Sin embargo, cuando estén más adelantados en la ciencia del recto pensar, podrán dirigir sus pensamientos en cualquier sentido que deseen. Esto requiere una vigilancia constante. Cada pensamiento se ha de escrutar cuidadosamente antes de que pase el umbral de la mente. Transmutando todo pensamiento negativo, indeseable o innoble en su opuesto, se produce un cambio en el cerebro y en el sistema nervioso. Las células que antes se utilizaban para pensar incorrectamente o para ejecutar malas acciones quedan inutilizadas y se forman nuevas células para la producción de buenas acciones. Esta etapa conduce a otra más elevada aún. Cuando se ha creado el hábito de cambiar pensamientos malos en buenos y de ejecutar buenas acciones en lugar de malas o débiles. El poder de la mente subconsciente, que en un tiempo pareció tan malo, produce la buena acción más o menos automáticamente. Una vez que se ha adquirido el hábito de limpiarse los dientes, se experimenta una sensación desagradable en caso de no hacerlo. Una vez que una persona ha aprendido a lavarse, acicalarse y presentarse decentemente, se sentirá incómoda si se ve sucia y desalineada. La misma regla se aplica a las circunstancias más importantes y a los hábitos de la vida. Si los que son esclavos de malos hábitos simplemente dirigieran sus pensamientos y su atención a la formación de buenos hábitos, sus antiguas debilidades morirían de muerte natural. No se vaya a creer que es fácil la victoria sobre los hábitos arraigados. Podrá parecerlo así al principio, pero más pronto o más tarde, la tentación se presentará con fuerza acrecentada y puede determinar en una triste caída. Si esto llega a ocurrir, es muy importante que no se conceda demasiada atención al incidente. Al contrario, el principiante debe levantarse de nuevo y fijar en la mente la causa inmediata de su caída, beneficiándose así de la experiencia, continuar su marcha hacia la libertad. Ayuda mucho la comprensión de que no solo la mente subconsciente está deseosa de ser guiada rectamente, si perseveramos lo suficiente hasta que el mismo perseverar se convierta en hábito, sino que además tenemos tras de nosotros todos los poderes espirituales de Dios. El Uno Infinito cuida de que la superioridad de las fuerzas opuestas no sea abrumadora para nosotros. Nuestras dificultades no son insuperables, aunque a veces lo parezcan. Siempre podemos triunfar si no desmayamos. Los cielos nos contemplan con interés y simpatía, se regocijan cuando el luchador triunfa y se afligen cuando él fracasa. La lucha es muy dura, pero solo así puede quien busca a Dios llegar a ser de carácter fuerte, pero siempre es dable alcanzar la victoria. Cuando la situación parezca desalentadora, que recuerde el luchador que hay siempre en alguna parte una puerta de escape y que Dios, que es su libertador y salvador, se le revelará si no desmaya. Si todos los que buscan la liberación comprendieran que el poder del infinito está a su lado y que indefectiblemente saldrán victoriosos con tal de que persistan, alcanzarían el éxito, vencerían. Y qué gozo el suyo. No hay felicidad comparable a la experiencia quien ha luchado con buenas armas y ha conseguido sobreponerse al hábito y a la debilidad de carácter. Ojalá todos los lectores experimenten este supremo gozo de vencer. Capítulo 11. La felicidad y el gozo. En lo más profundo de todo corazón hay un insaciable deseo de felicidad. El alma avanzada desea la felicidad exactamente lo mismo que el mundano buscador de placeres. La diferencia estriba simplemente en que el primero, por conocimiento y experiencia, no va en pos de la felicidad, pues sabe que nunca la hallará buscándola directamente, sino que la encontrará en el servicio, el amor a los demás y la victoria sobre sí mismo, mientras que el último persigue el fuego fatuo de la felicidad en cada forma de placer y no la halla.
El hombre nunca está satisfecho con su vida, siempre busca algo mejor. Hasta que alcanza la sabiduría, busca ese algo en el placer, en la satisfacción de los sentidos, en la riqueza, en el lujo. Cuanto menos evolucionado es un hombre, tanto más convencido está de que la felicidad se puede lograr por tales medios, y tanto más groseros son sus deseos. Por ejemplo, los que forman los barrios bajos de nuestras ciudades buscan la felicidad en el vicio y el libertinaje. Los más evolucionados buscan el placer en cosas más refinadas, con la esperanza de hallar la felicidad en actividades intelectuales, en amistades y en amores puramente humanos. Los más evolucionados obtienen mucho más placer por medio de los sentidos que aquellos que son más elementales, pero también son capaces de mayores y más agudos sufrimientos. Pueden darse un gran placer reconociendo una galería de pinturas, en la cual el salvaje no vería absolutamente nada interesante, pero también pueden sufrir por cosas que el salvaje no es capaz de sentir. No obstante, a pesar de este exquisito refinamiento y de la capacidad para derivar placer del arte, la ciencia, la literatura, etc., la felicidad está todavía tan lejos como siempre. Todos los intentos por hallar la felicidad conducen finalmente a la vaciedad. No hay satisfacción ni en la riqueza ni en todo lo que ella pueda proporcionar, tampoco en alcanzar prosperidad o poder en la vida. Al principio estas cosas halagan y prometen felicidad, pero nos engañan y finalmente vemos que solo son vanidad y vejación para el espíritu. Este deseo de felicidad es bueno, pues nos conduce a innumerables experiencias, a fin de que el alma pueda comprender, por experiencia práctica, la vaciedad de todo egoísmo y así llenarse de sabiduría. El alma, después de recorrer toda la gama de experiencias, aprende por fin que la felicidad no es algo que se pueda hallar buscándolo, sino que es un estado mental interno. Aunque el trabajo bien hecho produce una tranquila sensación de satisfacción y el éxito en la propia carrera también puede ser una fuente de halagos por un corto tiempo, ni aun estos consiguen satisfacer el profundo anhelo del alma. La felicidad, sin embargo, se encuentra en el servicio, no cuando buscamos la felicidad en el servicio, es decir, que servimos para sentirnos felices, sino cuando servimos a los demás por el mero hecho de servir. Solo entonces hallamos la única felicidad que perdura y satisface. No tenemos más que observar la vida de los que siempre persiguen fines egoístas y se apropian de todo lo que pueden. Son exigentes en sus tratos y solo procuran su propio beneficio, y veremos que es imposible que el egoísta sea feliz. Sea que adquieran riquezas o que permanezcan pobres, son igualmente infelices. En contraste con esto, uno no tiene más que prescindir de sus propias conveniencias y de realizar alguna acción bondadosa y perfectamente desinteresada para experimentar un vivo gozo de felicidad pura. Esto demuestra que se trata de una ley de la vida que es tan cierta e inalterable como la ley de gravedad. Ha de haber un propósito en la vida, y éste debe concentrarse en el mejoramiento de la existencia de los demás, sean pocos o muchos. La ley del servicio ha de ser obedecida, de lo contrario, no puede haber felicidad. Esto quizás desilusione a algunos lectores que estén dedicados a ocupaciones que aparentemente no repartan ningún bien a nadie. Pensarán que si estuvieran ocupados en alguna noble empresa dirigida a la elevación de la humanidad, podrían servir verdaderamente, pero que en su ocupación presente esto es imposible. Pensar así es muy natural, aunque lo cierto es que todos podemos obedecer la ley de servicio y podemos empezar a hacerlo ahora, en nuestra ocupación presente, no importa cuál sea. Nos basta con ejecutar nuestro trabajo cotidiano, no como una labor que tenemos que hacer por fuerza, para proporcionarnos un medio de vida, o porque se espera que trabajemos, sino como ofrenda de amor a la vida y al mundo, a fin de ponernos en armonía con la gran ley de servicio. Desde el punto de vista de la sabiduría interna,
Nuestro concepto de los valores en relación con las ocupaciones es erróneo. Fregar una escalera, si se hace a conciencia y con verdadero espíritu de servicio, es de tanto valor e importancia tan real como escribir un poema inmortal o morir por la patria. Nunca podemos decir en verdad que un acto de servicio es de mayor valor o más importante que otro. Todo lo que la ley superior estima es el móvil. Por consiguiente, si el móvil que lo impulsa es recto, uno puede estar ocupado en la labor más humilde y aparentemente más inútil y sin embargo ser feliz, porque se satisface la ley del servicio. Otro camino que nos conduce a la felicidad es la conquista de la naturaleza inferior, sobreponerse a las propias debilidades, remontarse a más elevadas y mejores cosas. Uno siente intensa felicidad al darse cuenta diariamente de que los antiguos hábitos han sido corregidos, que se han fortalecido los puntos débiles de carácter y que se está alcanzando un siempre creciente estado de libertad. A Dios gracias, no tenemos por qué permanecer donde hemos estado una vez, sino que podemos progresar ascendiendo indefinidamente, puesto que no hay límites para nuestra ascensión. Pero hay un estado que es muy superior al de la felicidad, es el gozo. La felicidad se alcanza por el servicio y la subyugación, pero el gozo lo alcanza quien realiza su unidad con la fuente divina. La realidad es gozo inefable. Tras este mundo de sombras está el real, el mundo espiritual del esplendor y del deleite. Cuando el alma, después de su inmenso viaje a través de la materia, tiempo y espacio, encuentra finalmente el camino de retorno a la fuente divina, es consciente de este gozo intenso, demasiado grande para ser descrito con palabras. Se da cuenta de que la realidad es gozo y de que el universo está henchido, no de lamentos de dolor, sino de las dulces y serenas manifestaciones de las almas liberadas, y siente una inefable exultación. ¿Qué tiene que ver todo esto con la vida práctica cotidiana? Alguien preguntará. Muchísimo. Quien ha alcanzado este gozo nunca puede ser derrotado en las luchas de la vida. Tiene algo dentro de sí mismo que jamás puede extinguirse y que lo conducirá de victoria en victoria. Capítulo número 12. Uso y abuso de los poderes mentales y espirituales. El individuo corriente no sabe nada de las fuerzas mentales, aunque sufra los efectos de su inconsciente pensar equivocado. No corre el peligro de hacer un deliberado mal uso de sus poderes internos. Pero quien haya aprendido a emplear estas fuerzas internas debe tener cuidado de usarlas correctamente, pues de lo contrario puede encontrarse con que los poderes invisibles de la mente y del espíritu son mucho más poderosos y destructivos que la dinamita. Esto no quiere decir que pueda destruirse a sí mismo, pero sí se puede perjudicar no solo en esta vida, sino en edades por venir y además retardar seriamente su evolución espiritual. Todo uso de la mente para coaccionar a otras personas e influir en ellas por medio de la sugestión, no para beneficio de dichas personas, sino por conveniencia del sugestionador, es altamente destructivo, no precisamente para aquellos, sino para éste. En apariencia es un camino fácil hacia el éxito y la prosperidad, pero en realidad conduce al fracaso y a la miseria. Abusar de los poderes mentales de esa manera es realmente una forma de magia negra, y el destino de los magos negros es terrible. Ni siquiera el uso de la mente para coaccionar a otras personas para su bien es deseable. Nunca hace un bien real, aunque de momento parezca beneficioso. Por tanto, este empleo del poder de la mente se ha de evitar. La llamada curación por varios procedimientos de sugestión no es permanente, pues en cuanto el sanador cesa de inyectar sugestión en el paciente, éste empieza a recaer en su estado primitivo. Mucho mejor resultado se obtiene enseñando al paciente a usar la autosugestión por sí mismo. Lo dicho pone de manifiesto que el empleo de la mente para influir en otros es decididamente perjudicial. Si el móvil es egoísta y no tiene utilidad real, aunque sea desinteresado. El hipnotismo es nocivo, no importa cómo se use, y actúa a sí mismo en detrimento del paciente. Debido a esto,
Algunos de nuestros más prudentes neurólogos han cesado de emplearlo. No tenemos derecho alguno a intentar influir en otros, empleando nuestras fuerzas internas, ni aun cuando nuestro objeto sea beneficiarlos. Cada alma tiene el derecho de vivir su propia vida a su manera y elegir para sí el bien o el mal. Tal es la finalidad de la vida, ya que cada alma evolucionante debe aprender la sabiduría por medio de las lecciones aprendidas a costa de sus propios errores. Mucho peor es cuando se coacciona a otros, no con el fin de ayudarlos, sino para engañarlos o hacerles adquirir objetos que no necesitan, o firmar contratos que de otra manera no habrían suscrito. Quien hace mal uso de sus poderes mentales y espirituales literalmente destruye su propia vida, actúa en contra de las leyes de la vida y del universo y labra su propia ruina. Hay, sin embargo, una manera de abusar de las fuerzas mentales y espirituales mucho más sutil que la coacción: el dominio de otros por la mente y los varios medios de sugestión. Este método es igualmente destructivo y quien persiste en emplearlo se prepara un porvenir doloroso. Con este método no intenta influir ni dominar a otros, sino que se coacciona a las fuerzas más sutiles de la naturaleza por medio de la voluntad humana. Las demandas mentales se hacen de la sustancia invisible de la cual, según se ha dicho, todas las cosas están hechas, y se fuerza a la riqueza a materializarse. Además, la enfermedad, según pretenden, se desvanece, y se obliga a las fuerzas invisibles a actuar de tal manera que nuestro sendero se convierta en un lecho de rosas sin espinas, de modo que la vida viene a carecer de toda disciplina y experiencia. Los que practican este sistema entran en el silencio, visualizan exactamente lo que quieren y los fuerzan a materializarse por la intensidad de su deseo o por el ejercicio de su voluntad. Es posible que algunos secuaces de este culto lleguen a obtener resultados aparentes, pero nunca hemos encontrado a ninguno. Si los consiguen, vivirán para lamentarlo, pues son meros practicantes de magia negra. Sus esfuerzos tienen el mismo carácter de brujería. Empleando tales métodos se contrae una muy pesada deuda de sufrimiento para el futuro y se obstaculiza seriamente al alma en su viaje evolutivo. Entrar en el silencio es una excelente práctica. Es entrar realmente en el silencio interno del alma, en el sagrado santuario donde mora el Espíritu Divino en su plenitud. Con el abuso de este poder interno tras fines egoístas y materiales, y para forzar nuestra voluntad humana sobre la vida, con el objeto de hacerla conforme a lo que nosotros pensamos que debería ser, se comete un crimen que solamente puede redundar en fracaso final y en desastre. Capítulo 13. Vencimiento de las limitaciones y despertar de los poderes internos. Podemos sobreponernos a las limitaciones mediante la comprensión de la verdad. Al afirmar esto, damos por descontado que no se escatimará esfuerzo alguno en el plano físico. Para gozar de buena salud es necesario el baño, el ejercicio y respirar aire puro. Es igualmente necesario trabajar firme y dar lo mejor que podamos en servicio a cambio de lo que recibimos en la forma de retribución, si queremos alcanzar el éxito. Si empleamos a un jardinero debemos pagarle. El dinero que le pagamos es parte de lo que hemos ganado con el esfuerzo de nuestro cerebro. Por consiguiente, hemos permutado nuestro trabajo cerebral por el trabajo manual del jardinero, ayudándonos mutuamente, ambos dando y recibiendo, y cada uno sirviendo a la vida según su habilidad. Dando todo esto por descontado, pasaremos al aspecto metafísico de nuestro tema. Diremos de paso que este es mucho más importante, aunque el extremo, el trabajo práctico, es de todo punto de vista indispensable. Con el fin de vencer las limitaciones, es preciso conocer la verdad y vivir en la conciencia de ella. Por ejemplo, si nuestra limitación es la mala salud, a fin de superar el trance será necesario que vivamos en la conciencia de la inagotable e ilimitada naturaleza de la sustancia, de la cual el Creador lo trae todo a la manifestación.
Si nuestra limitación es la desarmonía y la infelicidad, debemos tratar de estar acordes con la armonía divina de tal modo y en tal medida que ésta se refleje en la vida externa. No importa cuáles sean nuestras limitaciones, podemos hallar la liberación y la salvación acudiendo a nuestra fuente divina, dándonos cuenta de que en la realidad perfecta todas nuestras necesidades están cubiertas y viviendo en la convicción de esta verdad. La mala salud es, aparte de las causas físicas, una señal externa de un trastorno o desarmonía internos, originados por equivocados pensamientos, emociones, creencias y la actitud de la mente y del alma hacia la vida y hacia Dios. En otras palabras, se vive la vida en una conciencia errónea del mal y de la enfermedad. Primero, la vida interna se tiene que ajustar de tal manera que armonice con las leyes de nuestro propio ser y con el propósito divino de la vida. Debe haber un sometimiento interno al principio de amor, tras lo cual los pensamientos se han de someter a un estricto control, a fin de que las emociones destructoras de la salud queden reducidas a la impotencia. Además, la conciencia toda ha de elevarse tan a menudo como sea posible a la comprensión de la plenitud perfecta que es la realidad. Si se persevera en este camino, la conciencia de salud y plenitud se establece como estado mental permanente, con el resultado de que la salud se llega a manifestar en la vida. La vida externa es siempre el reflejo o la manifestación de lo que somos por dentro o de nuestro estado de conciencia. Por lo tanto, todo depende de la clase de conciencia en que vivimos. Quien viva en una atmósfera mental de plenitud divina, salud y armonía, inconscientemente dirige todas las fuerzas internas de la naturaleza por los cauces de la salud. Por otra parte, quien viva en la atmósfera mental de mala salud, como ocurre tan a menudo con la gente enfermiza, inconscientemente dirige toda su actividad subconsciente, de tal manera que produce la enfermedad y el mal. Otro tanto ocurre en lo que se refiere a la falta de medios. Este estado también se puede superar espiritualmente con solo vivir en una conciencia más elevada de abundancia y suficiencia. Esto afecta inconscientemente a todas nuestras acciones de tal modo que produce un mejoramiento en la situación. En cambio, quien se desenvuelva en una atmósfera mental de limitación y necesidad inconscientemente dirige todas sus acciones hacia una condición de penuria y medios restringidos. La misma regla se aplica cualesquiera que sean las limitaciones de la vida. La libertad solo se alcanza para la comprensión de la verdad acerca de la vida y del ser. Cuando comprendamos la verdad, vivimos conscientes de ella y obedecemos a las leyes de la vida y del ser. La existencia se hace cada vez más libre. Esto no quiere decir que si nuestras facciones no son bellas y nuestra figura es desgarbada, nos volvamos guapos y esbeltos, pero sí que estas llamadas desventajas no nos perjudicarán más tiempo y que los demás verán en nosotros algo mucho mejor que la mera regularidad de facciones y la aparente belleza. Cuando el alma está viva y la vida henchida de amor, el rostro más vulgar se torna atrayente. Tampoco significa que no hemos de sufrir pérdidas sensibles y pesares, dificultades y adversidades, pero sí que cesaremos de intensificar estos males y de crearnos mayores contrariedades con actitudes de rebeldía ante la disciplina de la vida. Asimismo indica que podremos vencer todas las dificultades que se nos presenten y soportar sus pruebas, que conseguiremos salir victoriosos de la lucha, con lo cual fortaleceremos el carácter. Así, las tormentas de la vida, en lugar de destruirnos, solo conseguirán fortalecernos. Luego, nuestro destino no depende de las tormentas de la vida, sino de cómo les hacemos frente. Si nos encogemos de hombros ante ellas, o si considerándolas malas, en lugar de una disciplina necesaria, nos rebelamos y las resistimos, naufragaremos en una playa desolada. Pero si estamos armados con el conocimiento de la verdad, seremos capaces de desplegar las velas de tal manera que obligaremos a las tormentas de la vida
a que nos ayuden a llegar al cielo deseado. El primer paso en dirección al conocimiento de la verdad es el recto pensar. Todo pensamiento negativo ha de ser transmutado en su opuesto positivo. Por ejemplo, el del odio y antipatía en amor y buena voluntad, el de temor en esperanza confiada, el de pobreza en abundancia, el de maldad en bondad absoluta, y así sucesivamente. Se verá que esto no es fácil, pero es posible. Si perseveramos a través de los años, el poder de controlar los propios pensamientos aumenta constantemente. Un principiante no puede, naturalmente, esperar ser capaz de ejercer el mismo control que uno que ha estado cultivando perseverantemente el propio dominio durante largo tiempo, pero puede ir progresando y aprender día a día. El resultado de pensar de esta manera es sorprendente. El hecho de transmutar el pensamiento puede parecer de momento que es de la misma sencillez y que no nos ha de llevar a ninguna parte, pero al cabo de un tiempo su magnitud casi nos llega a espantar. El cultivo y la práctica del recto pensar nos conduce gradualmente al conocimiento de la verdad. No a un conocimiento intelectual de la verdad, sino a la comprensión por el alma de la verdad. Este es el conocimiento de la verdad que libera al hombre. Entonces podemos mirar a través de todas las edades y saber que todo está bien. La pesada carga que nos ha oprimido tanto tiempo se desliza de nuestros hombros y nos sentimos libres. Capítulo 14. Cómo despertar los poderes internos. El hombre ha heredado admirables e ilimitados poderes, pero hasta que se da cuenta y se identifica conscientemente con ellos, permanecen latentes e inmanifestados, como si en realidad no existieran, puesto que no son para él de utilidad alguna mientras no los despierte. Sin embargo, cuando el hombre se asoma a la gran verdad de que es un ser espiritual, cuando aprende que su insignificante yo y su personalidad finita no son su yo real, sino la máscara del hombre verdadero, cuando se da cuenta de que su yo real es el ego espiritual, la verdadera chispa divina, rama o vástago del logos eterno, cuando comprende que su cuerpo no es él, que su mente no es él, que ni aun su alma es él, sino que son vehículos por medio de los cuales él, el yo real, busca expresión, que es el espíritu inmortal, inmune, eterno, parte integrante del espíritu único, idéntico en él, el hombre, decimos, entra en una nueva vida de casi ilimitado poder. Es imprudente emprender prácticas místicas con el intento de forzar el desarrollo y el desenvolvimiento. Los trances místicos son altamente peligrosos y además innecesarios. Las experiencias psíquicas y el despertar de los centros psíquicos son también peligrosos y nos desvían de nuestro camino. Los ejercicios respiratorios, cuyo objeto sea despertar los poderes internos, resultan altamente peligrosos y en consecuencia se han de condenar. El cultivo de una pasividad negativa, tal como inhibir todo pensamiento y ponerse en un estado completamente pasivo y abierto a cualquier influencia, es también muy peligroso y debe ser eliminado. En lugar de todos estos procedimientos imprudentes, basta dedicar algunos momentos cada noche, así como cada mañana de ser posible, a ponernos en contacto con la realidad. En tales momentos, uno ha de tratar de comprender que el cuerpo, la mente y el alma no son más que vehículos de expresión, meros servidores del verdadero yo. Esto producirá con el tiempo una conciencia de identidad con el eterno Espíritu Uno, el que Jesús llamó nuestro Padre Celestial. Uno procede a hablarse a sí mismo diciendo estas o parecidas palabras. Mi cuerpo no es mi yo, sino que es meramente algo que me permite vivir esta vida material y adquirir experiencia. Mi mente no es mi yo, sino que es meramente un instrumento que uso y que obedece a mi voluntad. Mi alma no es mi yo, sino que es meramente una vestidura de mi espíritu.
Mi voluntad no es mi yo, sino que es algo de lo cual yo, el verdadero yo, dispone. Y así sucesivamente. Por este medio se acerca gradualmente a la gran verdad, que no puede ser expresada en palabras, y que solo puede llegar a ser suya mediante la realización consciente o la comprensión espiritual interna. Además, uno puede utilizar alguna afirmación positiva de la verdad, reverentemente, pero con plena confianza, tal como soy una rama de la verdadera vid. Con el tiempo, llegará a sentirse poseído de un tremendo e ilimitado poder y seguridad. Esta es una gran responsabilidad, pues tal poder solo ha de utilizarse en el servicio y no para fines egoístas. Si se emplea para la obtención de riquezas y de poder temporal, un gran desastre será el resultado inevitable. No obstante, si es utilizado acertadamente, no puede dejar de ejercer una grande, aunque inconsciente y benéfica, influencia en la vida, de lo cual uno no es responsable. Esforzándose día a día en servir y bendecir a los demás, el servidor, precisamente porque no las busca, recibirá multitud de bendiciones de manera espontánea, de las cuales una de las principales es una gran felicidad. Hallado el reino de los cielos, sabrá por propia experiencia que todo bien necesario le será dado por añadidura. Este mismo poder puede también ser utilizado para fortalecer el carácter, para resolver los conflictos del alma y para construir el cuerpo espiritual que será nuestro vehículo de expresión en los reinos superiores. Ok, así termina el libro titulado El poder está en ti, de Henry Thomas Hambling. Está muy bueno el libro, muy bonito, tiene muchas herramientas. Se trata fundamentalmente, ya si lo leyeron o lo han oído, de la transmutación mental, de la mente infinita, de la mente, según el autor, consciente, subconsciente y superconsciente, y cómo aplicar todo esto en la evolución en nuestra vida cotidiana y en nuestra evolución espiritual. También exhibe muchas formas de pensar de él en cuanto a los despertares en este último capítulo, forzados, digamos, con ejercicios de respiración y demás, que se veían en ese tiempo cuando él escribió y también se ven ahora. Sirve muchísimo este libro bajo mi punto de vista y es por eso que se los comparto. Espero que les haya sido útil, que lo puedan aplicar y bueno, tomen aquello que les resuene, que les vibre, que les sirva, que crean que es útil en su desarrollo de conciencia y de su yo, ¿no? Ok, bueno, sin más, me despido, les envío muchos besos, les envío mucho amor, les envío mucha luz. Así que nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Bye bye.